La noticia del día está siendo la de un Partido Popular en la última causa de la Gürtel ante los tribunales. Déjeme ir a buscar la última hora porque lo que tenemos hoy es al antiguo secretario de organización del Partido Popular Gallego, a Pablo Crespo, a el antiguo conector con los donantes al partido, Francisco Correa, y la trama para encubrir aquello, encubrir aquel sistema, sentada en el banquillo. Hoy la Gürtel encara su última pieza, la Kitchen todavía por venir, y lo que tenemos a esta hora en tribunales, Pedro Gómez, es en estos momentos, conformidad y aceptación de delitos. De 20 de los 25 implicados que ya han presentado esos escritos de conformidad en el que aceptan y reconocen los hechos por los que se le está investigando, entre otros Francisco Correa o Pablo Crespo, a los que les piden 77 años de prisión, pero que ambos han reconocido que cobraron comisiones billonarias por adjudicaciones públicas, que intentaron ocultar esos fondos en paraísos fiscales, en Miami, en Suiza, y que incluso Francisco Correa abrió esa cuenta en Suiza porque le dijeron que había otras altas personalidades de España el que ocultaban allí su dinero. Es la última pieza que queda por juzgar de la trama Gürtel, la que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy y cuyos ecos todavía resonarán dentro de unos meses cuando se investigue y cuando se juzgue la trama que se inició en el Ministerio del Interior para eliminar las pruebas que tenía Luis Bárcenas y que vinculaba al Partido Popular con la trama Gürtel. Ministro Óscar Puente, hoy tenemos esto, hoy estamos escuchando declaraciones de conformidad. Hoy termina una etapa. ¿Esto es pasado del PP? ¿Este era nuestro debate aquí o esto es presente continuo? Desde mi punto de vista es presente continuo porque el Partido Popular no ha roto con esa etapa, sigue teniendo algunos comportamientos similares y por tanto yo creo que esta es la tónica del PP, ¿no? El otro día han condenado al ex vicepresidente de la Diputación de mi tierra, de Valladolid, también por un caso de corrupción, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día del Partido Popular, pero fíjense, en la misma semana en la que va a haber sentencias de conformidad o juicios de conformidad, es decir, en la que los presuntos delincuentes pasan de ser presuntos a ser delincuentes confesos, tenemos al señor Martínez Almeida diciendo que es que el gobierno de Pedro Sánchez es el más corrupto de su historia, de la historia, ¿no? Cuando, en fin, este gobierno de momento no tiene a nadie condenado y, por supuesto, tampoco tiene a nadie que esté reconociendo que ha cometido hechos ilícitos, como está sucediendo con los responsables del Partido Popular. Por tanto, presente continuo y, además, bueno, pues una situación para el Partido Popular absolutamente imposible, en el que hay una narración por parte de ellos de una realidad que es absolutamente ficticia, virtual, mientras que la realidad, la real, la que se manifiesta en sentencias firmes, sentencias definitivas, es la que es y sigue teniendo al Partido Popular pues como principal protagonista, ¿no? Insisto, hoy hay un silencio televisivo sospechoso. Insisto, hay medios de comunicación que sí están reflejando esto. Pero hay un manto mediático en muchas televisiones que hoy, en fin, es absolutamente alucinante, absolutamente alucinante. La noticia judicial del día hoy no entra, no tiene espacio en algunos medios. Y hoy hay una pregunta. Todos los que están sentados allí hoy están comprometiéndose a devolver los 24,8 millones que defraudaron, 40 millones que robaron, comisiones, robos. Las personas que denunciaron hoy tienen sus vidas rotas, las siguen teniendo rotas. Son dos personas fundamentalmente. José Luis Peñas, cuyo coche fue sacado de la carretera, estuvo a punto de morir, su mujer iba a bordo de ese coche, y Ana Garrido, que fue la denunciante de la Gürtel aquí en Madrid. Ana Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por darme voz en tu programa. ¿Tú cómo estás? Tantos años después, ¿cuál es tu situación personal? Bueno, resumiendo, después de todos los años que han pasado, yo pasé de ser denunciante, víctima, perseguida, amenazada de muerte, perdí mi casa, etc., etc., mi trabajo. Luego me convertí en una activista anticorrupción para que a nadie le pasara lo mismo que a mí y que la gente pudiera denunciar con absoluta seguridad, y por eso se aprobó la directiva europea y luego se ha traspuesto y he participado en la transposición de la ley. Después
monté una empresa precisamente para defender a denunciantes de corrupción que he tenido que cerrar porque no es rentable. Defender a denunciantes de corrupción no es rentable, denunciar a denunciantes, o sea, a corruptos no es rentable, y yo ahora mismo estoy en la ruina y sin trabajo. Y resulta que han pasado 15 años y me vas a permitir una crítica. Yo sé que hoy es el día del juicio Gürtel, o sea, de la última pieza, perdón, y me he enterado porque me habéis llamado vosotros. O sea, lo que estabas diciendo de absoluta... Yo no sabía si me ibais a llamar porque ha coincidido, como tú sabes, con que se ha publicado recientemente una novela, Ana contra Gürtel, que se explica desde el punto de vista humano lo que sufre cualquier denunciante de corrupción, da igual de qué partido sea, ¿no? Y perdona, no tenía ni idea de para qué me llamarais, pero... ¿Tú crees, Ana, que estás sufriendo Dime. todavía represalias? ¿Tú crees que hay una persecución a quienes denunciáis? Hombre, vamos a ver. La última represalia que he sufrido, que ha sido precisamente a nivel judicial, es que le he ganado una sentencia a 2 medios de comunicación y a un periodista, y después de 2 años, al solicitar la ejecución de sentencia, se me condena en costas. ¿Tú esto lo has visto alguna vez en la vida? No, ¿verdad? Pero es que te voy a decir más, es que de esto no culpo... No, o sea, es una jugada en la que el juez dice en el auto que yo he ganado la sentencia, pero como la sentencia no se ejecutaba, o sea, es decir, la indemnización no se ejecutaba y han pasado ya 2 años, entonces recibo un auto del juez por el que se me dice que se me condenan costas porque yo he solicitado que se ejecute la sentencia y diciéndome que se había ejecutado la sentencia como hace 2 años. Cuando yo tengo un comprobante de que no se había ejecutado la sentencia. Pero es que de esto, y me lo vas a permitir, porque de esto tiene la misma culpa el otro equipo de gobierno. Porque el otro equipo de gobierno, que ahora mismo es el que se ha dedicado a transponer la directiva, tampoco quiere aprobar una serie de medidas que exigen la directiva, y esta ley que tenemos, la 2/2023, no ampara absolutamente a nadie tal y como está hecha a día de hoy, que no significa que no lo vaya a hacer. Es posible que dentro de unos años lo haga. Pero, señores, perdona. Por tu situación y por tu vivencia personal más allá de lo político. Déjame que te pregunte por ti. ¿Tú lo has pasado mal? ¿Tú volverías a denunciar a fecha de hoy? Vamos a ver, yo claro que volvería a denunciar, pero porque soy una persona con principios y con ética. Ahora, también te digo, denunciaría de otra manera, o sea, he cometido muchos errores a nivel personal en cuanto a estrategia, ¿vale? Ahora bien, si a mí me preguntan a día de hoy, como me preguntan algunos denunciantes, Ana, denuncio, y yo primero investigo, a lo mejor, cómo es su canal de denuncia, si realmente es riguroso, si cumple Pero en la mayoría de las ocasiones les tengo que decir que no denuncien porque no hay protección. Y además no solamente no hay protección, o sea, ¿tú cómo te comes un país en el que hay programas de reinserción laboral para delincuentes y no hay programas para reinserción laboral de personas que hemos denunciado la corrupción, que hemos dado el paso de jugarnos la vida, que se han recuperado en este caso 1.000 millones de euros para las arcas del Estado, y yo ahora vivo en pleno campo, y no lo digo de manera clasista, tú me conoces, Javier, rodeada de vacas y de caballos y tal, como si me hubieran soltado de una grúa, porque es lo único que me puedo permitir pagar. No tengo relación con absolutamente ninguna persona por el sitio en el que vivo, o sea, amigos, familia, etc., porque a veces no me puedo ni permitir ir a visitarlos. Y después de que voy a cerrar mi empresa, porque ya he visto que no es rentable, que se llamaba Proética and Compliance, mañana empiezo a buscar trabajo cerca de Conil de la Frontera o donde sea, para olvidarme el resto de mi vida de ser activista, denunciante y profesional del mundo anticorrupción. Pues Ana. Es para mí, a nivel personal, una batalla perdida contra el sistema, porque no les interesa a ninguno. Y lo de hoy todos cantando la traviata, ¿por qué? Porque ya han prescrito la mitad de los delitos.
Perdona si me enrollo, es que me No, indigna Ana, tanto, te de verdad. agradecemos y yo sé que es duro vivir lo que tú estás viviendo y sé que en lo institucional quienes destapan la corrupción tienen como mínimo el agradecimiento social. Así que, Ana, gracias. Cuídate, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, aunque de las gracias no se vive y en eso el gobierno tendría que tomar parte. Esta es la imagen en directo a esta hora. La Gürtel, su última causa, se sienta en el banquillo. Y el Partido Popular, el partido que ha hecho de la denuncia de la corrupción su estrategia de oposición, hoy se sienta en el banquillo. Su secretario de organización del PP gallego, responsable y firmando conformidad de corrupción. Hoy, juicio a la corrupción política, hoy, juicio a la hipocresía política. Esta hoy la imagen de la Gürtel. Está a nombre del bueno, la anterior no está. Es la última de las causas. 16 años de juicio. 12 juicios de Gürtel. Y este, el último eslabón. El de una entramado y estrategia que intentaba tapar aquello. Se está juzgando hoy cómo se intentó engañar a Hacienda, cómo se intentó encubrir aquello, con abogados como Fasana, el abogado del rey, con una cuenta soleado que era la cuenta del rey Juan Carlos. Esto es lo que hoy sienta al Partido Popular y a la trama Gürtel en el banquillo, Pedro Gómez, y a esta hora lo que está viendo es admisión de delitos, conformidad de delitos. Y es lo que va a marcar todas las sesiones de este juicio que se inicia hoy, la conformidad de 20 de los 25 imputados en esta causa en la que se está investigando, en la que está enjuiciando los delitos fiscales que cometieron toda la trama. Diferentes argumentos, diferentes escritos de confirmación de esos delitos, por ejemplo, el de Francisco Correa, que reconoce que nunca hizo la declaración en España, que se llevó su dinero a Suiza, a esa cuenta soleado, porque le dijeron que había grandes personalidades españolas que tenían ahí el dinero, como también otras personas dicen que trabajaron y que ganaron mucho dinero por la cercanía de la trama con el Partido Popular y que incluso se desgravaban los regalos con los que halagaban a los diferentes dirigentes del partido de por entonces Mariano Rajoy. Esta causa, casi 20 años después, que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, empieza hoy, pero sus ecos continuarán el año que viene, porque se empezará el juicio de Kitchen, en el que se investigará cómo una operación desde el Ministerio del Interior utilizó a la policía de Villarejo para intentar eliminar las pruebas que guardaba Luis Bárcenas y que relacionaba al Partido Popular con la trama de Francisco Correa. El Partido Popular ha hecho de denunciar la corrupción y una presunta caja B sin pruebas al PSOE en su estrategia para tumbar al gobierno. El calendario acaba de virar y ahora es la probada caja B del Partido Popular la que se sienta en el banquillo y sus secretarios de organización. Lo que tenemos hoy son 26 encausados. Son comisiones ilegales de más de 30 millones de euros. Y es el juicio número 12 después de 13 piezas separadas. Lo que hoy tenemos es la Gürtel a juicio y la hipocresía política a juicio, porque hemos visto cómo este hombre, en descuadres que se denuncian hoy de hasta 500 euros, se embolsó 24,8 millones en dinero de Miami y de Suiza, acusado de 20 delitos, 2 de blanqueo, falsedad documental, pero es que además de Francisco Correa y de quien negociaba con empresarios y PP por contratos, además está este hombre, Pablo Crespo. Es el antiguo secretario de organización del PP en Galicia, es el conexor político entre las adjudicaciones y quienes pagaban mordidas. Hoy el Partido Popular respondiendo con todo este calendario y juzgándose hasta 20 delitos, pero ojo, una cuestión importante, sin juzgar a este abogado, porque el abogado que encubría todo esto era el abogado del rey Juan Carlos, era el abogado de una cuenta llamada Soleado, en la que quienes estaban en aquella corrupción sabían que aquella cuenta no se iba a investigar porque el titular era el rey, porque tenían la cobertura institucional. Hoy todo esto a juicio. Es una cuestión tan de presente que hoy les va a sorprender el silencio mediático. Luego preguntamos cuestiones de audiencias. Nadie, hoy nadie, recogiendo esta cuestión que es capital y parece que presente continuo.
Este es hoy el último caso que se sienta en el banquillo, con el secretario de organización del Partido Popular, con Pablo Crespo, en el banquillo. Insisto, esto no es una cuestión de pasado, es de presente continuo. La situación, y hoy esto es un suma y sigue, porque hoy el fuego político cruzado está servido ya. El gobierno está diciendo, oiga, ¿lecciones de qué? Ante un Núñez Feijóo que ha hecho de esto su línea política, la de denunciar la corrupción ajena. Tenemos el gobierno más caro de nuestra historia, el más inútil y el más corrupto. No hizo falta ni corromperles. Venían ustedes corrompidos. Se convive con prostíbulos, con la mayor normalidad. Un gobierno que no perdió un minuto en corromperse. Cuando no es corrupción política, es corrupción familiar. Un gobierno que nació de la corrupción. Cubre una misma cosa, la corrupción. El presidente y el gobierno no pueden estar rodeados de sumarios y sumarios de corrupción. Esto es lo que el PP acusa y esto lo que van a ver lo que el PP esquiva, porque hoy se le ha preguntado a este Partido Popular, hoy su secretario de organización del PP gallego, Pablo Cuesta, se sienta en el banquillo y hoy se le ha preguntado a Cuca Gamarra. Estamos hablando de un proceso que empezó hace 16 años, ¿no? Y que, por tanto, debería de haberse dictado, bueno, haberse resuelto todos los procedimientos judiciales, yo creo que hace mucho más tiempo. Que para el Partido Popular, tolerancia cero con la corrupción y un mensaje muy claro, confianza en los tribunales, en la justicia y que en este país quien la hace la paga. Este es el debate abierto hasta ahora y esa la imagen a esta hora. A esta hora este es el banquillo. Bueno, yo voy a decir una cosa, hombre, que comentar lo de Cuca Gamarra, evidentemente, que va a decir, ¿no? Evidentemente, que es cosa del pasado de hace 17 años. Yo no estoy de acuerdo. La corrupción para mí es uno de estos delitos que no debería nunca prescribir, nunca, jamás. Es decir, nunca prescribe. Y socialmente mucho menos. Ahora, tiene razón la señora de Garrido, me vas a permitir subrayarlo. Creo que en este país, como se ha hecho en otros, comunitaria, por ejemplo, para que desaparezca, se limite, se luche contra la corrupción, o se defiende a las personas que están dispuestas a luchar contra la corrupción, o si no, no tenemos ninguna chance. Porque ahora mismo, cuando tú hablas, todos aquí habremos hablado con alguien que algún día ha conocido casos de corrupción y no la ha denunciado sencillamente porque te dice, ¿para qué? ¿Para que deje de trabajar? Pues esto no puede ser. Hoy el gobierno está diciendo hay que dar lecciones cuando uno tiene autoridad moral para dar esas lecciones. Hoy lo que se está diciendo es el PP hombre, pero eso no puede dar lecciones. A ver, en ese momento, Perdóname, que está Fede y Sara, están los dos protestando. A ver, no, es que no es justo. Quiero decir, esto no le afecta a Feijóo. O sea, él no es responsable de esto. Sí, le afecta. Él no lo es. O por lo menos hasta el día de hoy no lo es. Si en el futuro aparece algo que diré otra cosa. Pero Feijóo no es responsable de lo que pasó en el año. Mira, yo he vivido esto en primera persona, ¿vale? Porque yo he hecho información del Partido Popular cuando saltaba todo el caso Gürtel y yo he compartido mesa con Francisco Correa, con Pablo Crespo y con el Bigotes. Vaya mesa. Ya, Federico, ¿no? te lo pasarías bien. Mesas pero ¿sabes qué pasa? Pero déjame terminar, por favor. Pero toda esta gente estaba en la primera línea del Partido Popular y los periodistas estábamos con ellos y los hemos visto y hemos visto cómo se forraban. Y cómo cometían pero delitos. Estamos viendo cómo abren informativos con un descuadre de 500 euros. Y hoy el Partido Socialista está diciendo, oiga, aquí se han recuperado 1.000 millones y cada uno de los que se ha llevado 34, 40, 47. Pero Javier, pero a lo que voy es a que efectivamente esa corrupción ha existido, esa corrupción se está juzgando, ojalá se condene toda esa corrupción y esta gente acabe en la cárcel, pero vuelvo al principio. Esto no tiene que ver... Sí que tiene que ver con Núñez Feijóo, porque esta trama no es un caso aislado, es una trama que operó durante 2 décadas, que se pagaron actos electorales, actos que seguramente el señor Feijóo ya era presidente de la Xunta de Galicia, ya era presidente, ya era cargo público del Partido Popular, es decir, ya se pagaron actos, ya se pagaron encuentros con dinero negro, pero es que además el señor Feijóo preside un partido en una sede en Génova que está
pagada con dinero negro. El día que derrumben, el día que den los mismos martillazos a las sedes que a los discos duros, hablaremos de empezar de cero, pero mientras tanto no, está con la misma gente. Por cierto, el señor Montoro, el cual premiaban, el cual abrazaban en un mitin hace un mes y medio, incluso este verano que lo tenían como referente, ahí al señor Montoro también es otro presunto delincuente. Antón Losada, vengo con a la mesa. Antón, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Antón, secretario de organización Pablo Crespo, en el PP gallego. Hoy lo que tenemos es, arbítrame aquí, pasado remoto o presente continuo. Bueno, yo creo, Javier, que tenemos presente continuo. Esto nos devuelve efectivamente a los buenos tiempos, acuérdate, aquellas bodas de Estado en el Escorial, donde buena parte de los que iban a desfilar por ese juzgado desfilaron en el pasillo de honra de la boda de la hija de Aznar, junto con otros dignatarios. ¿Aznar es pasado del Partido Popular? Bueno, tal vez Núñez Feijóo debería informarnos a ese respecto, porque yo le veo muy activo. Hoy mismo veo una entrevista con José María Aznar en un medio de alcance estatal, donde marca la línea del partido y le dice a Alberto Núñez Feijóo lo que tiene que hacer. Si Aznar es el pasado del Partido Popular, si la corrupción es el pasado del Partido Popular, Aznar también es el pasado del Partido Popular. Entonces, Cuca Gamarra, Alberto Núñez Feijóo deberían decirnos eso, que la corrupción es el pasado del Partido Popular y que Aznar es el pasado del Partido Popular. Pero, si me permite, Javier, lo relevante de este asunto es que no es un caso, ni es una trama, es una forma de gobernar. Tú lo decías antes, cerramos otro juicio, o empezamos, mejor dicho, otro juicio de corrupción por el caso Gürtel y dentro de nada iniciamos otro juicio por un caso de corrupción política que afecta al corazón del Estado, que afecta a los servicios de seguridad, que utilizó recursos del Estado público, recursos públicos del Estado para perseguir y para vigilar y para hundir la reputación de adversarios políticos, de competidores políticos. Es el mismo principio. Es un principio de institucionalización de la corrupción. Los recursos públicos sirven para financiar al partido, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sirven para proteger políticamente al partido y para librarnos de nuestros responsables políticos. No es un caso aislado, no es una trama, es una forma de gobernar y por eso es pasado del Partido Popular, pero también es presente del Partido Popular. Hemos visto al Partido Popular este fin de semana, Antón, olvidar la corrupción. Todos los días. Yo digo que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Da igual que sea lo que se le pregunta al Partido Popular, su única respuesta es corrupción, 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 corrupción. Hoy, incluso preguntados por el cambio horario, corrupción. Pero este fin de semana, de cara a este juicio, esto se les ha olvidado. Juan Bravo ha hablado de economía, María Jesús Montero le ha respondido de economía, Losada, ¿y esta amnesia? Bueno, esta amnesia tiene que ver, yo creo que con dos elementos. Uno, el marco en el que nos vamos a mover, el contexto en el que nos vamos a mover. Hombre, pasarte el día denunciando la corrupción cuando en un tribunal se está juzgando a destacados militantes y destacadas figuras de tu partido en épocas anteriores y se habla además de cantidades astronómicas, puede acabar convirtiéndose en el clásico tiro en el pie para el Partido Popular. No es el momento de intensificar el discurso en términos de corrupción del Partido Socialista porque la comparación no se resiste. En el caso Gürtel ya van varias sentencias, ya van varias condenas. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros de dinero público circulando por la caja B del Partido Popular, condenas, periodos en la cárcel. En el caso del Partido Socialista, de momento lo que hay es informes de la UCO, algunas conversaciones y el inicio de un proceso. Y la segunda razón por la que yo creo que se les ha olvidado, yo creo que tiene mucho que ver con la demoscopia. Han salido varias encuestas en las últimas semanas que indican que esa estrategia de utilizar, como tú muy bien dices, la corrupción como el único martillo para hacer oposición al gobierno no parece que le esté rentando electoralmente y no parece que le esté permitiendo al Partido Popular arrinconar a Vox y consolidarse como la alternativa mayoritaria al actual gobierno. Bueno, pues esto lo que afecta a todos, e insisto, hemos hecho especiales cuando la corrupción afectaba al PSOE y hoy apertura cuando afecta al Partido Popular. Si no encuentran lo mismo en otros sitios, igual el problema no es nuestro. Ténganlo claro. Esto es lo que hoy tenemos. Y a esta hora, novedad
en la crisis sanitaria que admisión de corrupción. Muy rápido. Yo siempre he dicho en esta mesa y en más mesas que apostar toda la estrategia de oposición en la corrupción es un error y es un fracaso para un partido. Aquí lo tenemos. 750 años de prisión ya para 94 condenados en la Gürtel, Caja B y la Quiche que nace para cubrir lo que había pasado en la Gürtel. Es decir, estamos hablando de un caso de corrupción, yo creo el mayor o uno de los mayores de este país, evidentemente, pero que es presente como tú dices. Sin embargo, el otro, que por supuesto es gravísimo, es decir, lo que atañe a personas que han estado en el gobierno, pues ya veremos cuando sale la sentencia o cuando sale el juicio. Yo lo que creo es que los españoles no se merecen esa estrategia tanto del PP, fundamentalmente, como del PSOE, de decir quién tiene, de competir por quién tiene la corrupción más grande. Ahora estamos viendo el PP acusando al PSOE, el PSOE acusando al PP de mayor corrupción. Yo creo que los españoles nos merecemos que ambos partidos, históricos, grandes partidos, luchen totalmente contra la corrupción, tanto el PP, que tiene sus casos, el caso Gürtel yo también creo que es uno de los más grandes, pero en fin, no nos merecemos esto de a ver quién tiene la corrupción más grande. No nos merecemos este debate los españoles. Lo primero que nos merecemos los españoles es que nos lo cuenten. Así que ante el silencio informativo y mediático, información. Y esto es lo primero que se merece un país y una ciudadanía informada y saber quién se sienta hoy en el banquillo, no que nos hablen de pulseras o casos anteriores. La trama Gürtel es la mayor trama de corrupción que ha habido en este país. No es un caso aislado. Pagaban actos electorales del Partido Popular, se reformó una sede con dinero, había reformas, pagos con dinero negro. Y esta es la trama del Partido Popular, no contra el Partido Popular, sino cómo se forró la gente del Partido Popular. Y te voy a decir más, 12 juicios, 750 años de prisión, 94 condenados a la cárcel y 22 sentencias. Y esto no está saliendo en los medios. Hoy esto es juicio a la Gürtel, esto es un juicio político o esto es un juicio a la hipocresía política, porque hoy lo que se está diciendo desde el gobierno es, oiga, con 750 años de cárcel y 24 millones de robo por ciudadano, en algunos casos como el del tesorero, 40 millones, ¿cómo me acusan ustedes de un descuadre de 500 euros? ¿Cómo es posible? Voy a ser un poco disruptivo con esto, si me lo permites. Por Dios. Deseando escucharte. No. Vamos a ver. Lo primero de todo es... Eran fascistas, pero sabían robar. No. Ibas a decir una como Almeida, ¿no? A ver, es evidente que es uno de los mayores casos de corrupción que ha vivido un partido político en este país. Y lo más sorprendente es que llevemos 17 puñeteros años de proceso judicial para Por eso hablo de una oposición un poco rara, basada sobre pero el matiz disruptivo. Mientras una cuestión empieza, y hablo del caso Koldo, Ábalos, etcétera, y afecta directamente a una persona, es un detalle menor, yo lo entiendo, pero afecta directamente a una persona que se llama Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno, que fue quien nombró a esos dos exsecretarios de organización y uno de ellos ministro. Otra acaba y no afecta, en principio, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, no me atrevo ya, pero en principio no afecta a un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo, que no tenía nada que ver con lo que pasó en aquella época. Si la sede se hizo con dinero negro, Federico. No han cambiado de sede, están en la sede que se pagó la reforma con dinero negro. Quienes llevaban literalmente la gestión de gastos del Partido Socialista, ¿no? Lo que se dice es quienes pagaban en metálico los sobres, esa gente tiene que pasar a declarar como testigo. El 29 de octubre ha citado el juez Leopoldo Puente a Mariano Moreno y a Celia Rodríguez, los dos gerentes del Partido Socialista que gestionaban esos pagos que aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa, que mantenían conversaciones con Koldo García y que supuestamente unos pagos que no estaban dentro de la contabilidad registrada dentro del partido. Así que el juez Leopoldo Puente es noticia de ultimísima hora, los ha citado a declarar el 29 de octubre porque dice que ni Koldo García ni Ábalos aclararon esos pagos. Señor Puente, dos gerentes que han de prestar declaración como testigos. ¿Ustedes pueden garantizar que esto no es caja B? Lo hemos dicho ya por activa, por pasiva y por perifrástica. Es más, aportamos la hoja Excel en la que venían reseñados los pagos que se habían hecho en efectivo como reembolso de gastos previamente hechos por el que entonces era secretario de organización del Partido Socialista. Pero fíjese que esto se hace público el mismo día que tenemos conocimiento de que el señor Mazón intentó pagar dos facturas
o una misma factura, bien a través de la Generalitat Valenciana o finalmente de su peculio, de una comida de 800 y pico euros en efectivo, no la del Ventorro, porque esa todavía el ticket no lo hemos visto, tampoco sabemos si lo pagaron en el Partido Popular en efectivo, con tarjeta o por transferencia, ¿no? Ni siquiera el ticket hemos visto, por tanto, nada que ocultar. Los responsables de la gerencia del partido irán a sede judicial a dar las oportunas explicaciones, que por otro lado es lógico que se pidan, puesto que en este caso los dos encausados se acogieron a su derecho a no declarar. Hoy todo esto es lo último, todo esto está caliente. Thank you.